Atención, la palabra del Señor. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: «Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar». Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y requebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne. Nació Cristo, el cual estaba por encima de todo y es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. De pie. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca ya iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tanto vamos aprendiendo e instruidos por la palabra del Señor, ¿no? Y nos damos cuenta que pues en Dios tenemos la fortaleza necesaria para poder enfrentar las realidades que cotidianamente se van a ir presentando en nuestro camino. Buscamos a Dios porque necesitamos de Él, ¿no? El cristiano tendrá que ser consciente que en todo lo puede en aquel que le fortalece, y el que le fortalece es Cristo. Por eso es ir constantemente buscando la manera en la cual vamos a poder fortalecer nuestra relación de amistad con Él. Porque solo Él es misericordioso, ¿no? Y nos otorgará los elementos necesarios para poder salir triunfadores ante los momentos de tempestad, de tribulación y de toda esa realidad que nos agobia y que pues por momentos nos lleva a experimentar el miedo, la angustia y la desesperación. Y en la semana trataba de instruirles, iluminado por la palabra del Señor, porque buscamos a Dios, porque ciertos estamos que bajo su amparo las cosas las enfrentaremos de diferente manera, ¿no? Solo a través de Dios. Y les ponía el ejemplo del enfermo, ¿no? Que cuando ya le dieron las pastillas para el dolor, pues tendrá que ir tomando sus pastillas en constancia, ¿no? Si le han dicho que para evitar el dolor la tome ya cada 8 horas, pues decir, tendrá que ser constante para poder evitar entonces que el dolor sea algo que le lleve a vivir en esa desesperación. Es que si no lo toma, que si solo cuando le dolía lo tomó y ya cuando llegó el alivio dejó de tomarlo, pues llegará una situación en la cual volverá el dolor y será más difícil que el medicamento pueda quitar el dolor si no se ha atendido a lo que el médico ha dado como instrucción. Y tratamos de entender en la semana que a veces como cristianos pues parecería que caminamos de esa manera, ¿no? Que solo buscaremos a Dios ante los momentos de dolor, y por eso es que las cosas nos agobian demasiado y nos causan vivir ante esa situación en la cual pues caminamos tan desesperados y ante ese sufrimiento y ese dolor, como consecuencia de que pues no nos hemos fortalecido en aquel que por su palabra y nos instruye, nos fortalece, y bendecidos por ese don maravilloso de la fe nos hace caminar con mucha seguridad. Que vendrán en los tiempos futuros, vendrán situaciones que por mi condición humana yo no puedo darle solución,
pero pues me he fortalecido en aquel que lo puede. Esa tendrá que ser mi certeza, ¿no? Todo lo demás es incierto, las cosas que me enfrento son inciertas. Mi única certeza tendrá que ser Dios, que si a Dios tengo, lo tengo todo, porque todo lo demás tendrá que llegar por añadidura. Y tendré entonces que aprender a enfrentarme a toda esa realidad que por diferentes acontecimientos y realidades que la vida me va presentando, pues me presentará situaciones que sí, ante mi fragilidad me harán estremecer, ¿no? Y que tanto ante la desesperación y la angustia, pues pareciera no encuentro el camino, ¿no? No encuentro la luz para poder conducirme con seguridad. Pues en este domingo, queridos hermanos, ¿no? Hoy participamos ya de la liturgia del domingo y nos llevará a reflexionar y cómo poder descubrir a Dios en esos momentos de dificultad de nuestra vida. Cómo ante esas circunstancias que nos agobian, que nos desesperan, que nos causan incertidumbre, ¿no? Y que nos llevan a caminar de una manera en la cual por momentos hasta perdemos la esperanza, ¿no? Porque aparentemente vemos todo tan oscuro que no encontramos esa luz que nos haga el poder conducirnos con seguridad. ¿Cómo poder descubrir a Dios ante todos estos acontecimientos? ¿Cómo poder entender que a cada instante de mi vida lo único que está presente es Dios, ¿no? Los demás, pues sí, aquel que ayudé, pues cuando yo necesito no me ayuda. Y aquel que cuando sufría le di una palabra de consuelo, pues hoy ni se acuerda de mi sufrimiento, ¿no? No entiende mi realidad. Y pareciera entonces que en ese ámbito en el cual aquellas cosas que estoy enfrentando me causan vivir tan desesperado y con tanto miedo y tanta incertidumbre, pudiera ser entonces que me siento totalmente solo. ¿Y cómo poder entonces reconocer a un Dios que por su grandeza se hace presente ante todos los instantes de mi vida, que tendré que yo reconocer que nunca he estado solo, que el único que ha permanecido ha sido Dios, ¿no? Desde que me ha llamado a esta vida, Dios se ha hecho presencia en todos los acontecimientos ante los cuales mi vida ha tenido que transcurrir. Pero pudiera ser, hermanos, hoy esta lectura del libro de los Reyes, ¿no? Nos ayudará a entender que a veces vamos tan atareados, ¿no? Y tan desesperados, ¿no? En ese activismo, ¿no? Y ante esa realidad que nos causa desesperación y angustia, pues que tantas cosas dominan nuestro pensamiento, pero no nos damos el tiempo para poder entrar en ese descanso y poder descubrir esa manifestación del Dios por el cual tenemos la vida. Pues que la vida va transcurriendo tan apresuradamente que, pues, aparentemente vemos tantas cosas y tantas circunstancias como lo está experimentando el profeta Elías. Es decir, bueno, pero ante toda esa incertidumbre y ante todo aquello que pudiera causarle miedo y aquello entonces que pudiera llevarlo a la desesperación, pues tendrá que entender que de esa manera no va a encontrarse con Dios. ¿Hasta qué momento tuvo la oportunidad de encontrarse con el Dios que da la vida? En la serenidad, en ese viento suave, en esa brisa suave. Entonces ha tenido que descubrir cómo Dios se ha hecho presente para poder ayudarle a que pueda continuar su camino. ¿Cuántas experiencias de esta manera no hemos tenido que enfrentar en nuestro caminar por esta vida? Es decir, les hacía yo esta pregunta: ¿cómo poder descubrir a Dios ante los momentos de dificultad? ¿Cómo poder entonces reconocerle presente ante toda esa realidad que me agobia, que me desespera y que por momentos entonces me lleva a estar tan oprimido que no puedo encontrar esa paz y esa armonía que tanto necesito? Pudiera ser que a veces me veo hasta privado de la felicidad, ¿no? Por todo lo que está aconteciendo en mi vida. Pues ahí en esa realidad tendré que aprender a encontrarme con Dios, ¿no? Porque tendré entonces que aprender a sobrellevar las cosas, por muy difíciles que sean, aguardando entonces que el Señor pueda manifestar su gran poder. Porque Él es misericordioso, no se olvida de las necesidades que voy enfrentando. Pero a veces estoy tan desesperado entonces que pudiera ser que ante todo lo que está aconteciendo en mi vida, pues por eso no puedo descubrirle que Dios está actuando. Y está actuando de una manera en la cual pues las cosas tendrán que llegar a la serenidad y a la paz. Pero yo necesito darme la oportunidad entonces de no dudar, de poder confiar en aquel que por su poder tendrá que darme los elementos necesarios para hacer de mi vida algo totalmente nuevo y diferente.
Es así, hermanos, como vamos a enfrentarnos a toda esa realidad que delante de nosotros se nos va presentando, ¿no? Podemos hablar entonces de todas esas cosas que nos causan emoción, ¿no? Y pudiéramos hablar también y compartir de las cosas que nos causan mucha alegría y mucho gozo. Y qué bien se siente entonces cuando aparentemente no hay nada de qué preocuparnos, ¿no? Cuando aparentemente la vida va bien, pues decir qué bien se siente uno. Y pues hasta tendremos que, decimos ahí, necesitamos aprender a ser agradecidos con Dios, porque aún y aunque las cosas se van pintando de una manera en la cual Dios va llevando a cumplimiento sus promesas en mi persona, puede ser que se me olvide el ser agradecido con aquel que me bendice con estos dones. Digo, pero llegará el momento en el cual ese gozo, esa felicidad, esa armonía y esa paz, por algunas circunstancias que la vida me va llevando a enfrentar, pues me privan de ello. Estoy privado entonces de aquello que en un momento determinado me causaba ese gozo y esa felicidad verdadera. Pues ahí, hermanos, dimos hoy la palabra del Señor, nos invita a que tendremos que aprender a descubrir que ante toda esa realidad también Dios está manifestando y Él está actuando, ¿no? Él está actuando ante todas esas circunstancias y acontecimientos que por muy difíciles que sean, cuando nos confiamos a Él, por su poder Él podrá transformarlo absolutamente todo. ¿Qué nos enseña entonces esta lectura del libro de los Reyes, hermanos, no? Decir que nunca perdamos la paz, por muy difíciles que sean esas realidades que hoy la vida me lleva a enfrentar, nunca perder la paz, ¿no? Nunca dudar de que el Señor tendrá que manifestar su gran misericordia y darnos la oportunidad de participar de aquellos bienes que tanto necesitamos. Nunca dudar, ¿no? Y dice, ¿qué dice en la primera? Le llega el terremoto, le llega la lluvia, le llegan todas esas circunstancias y bueno, y aquí Dios se manifiesta. Pues aquí dice, pues tendrá que esperar, ¿no? Y tendrá que esperar porque la paz en la cual tendrá que encontrar a Dios llegará. Pero a veces nosotros no hemos sido aquellos que queremos enfrentar estas realidades que nos agobian con esa paciencia que tendremos que pedirle al Señor. La paciencia todo lo alcanza, ¿no? Dice, es que Señor, pues también a mí me llegan los momentos de la tormenta, ¿no? Y de esos truenos. Entonces, pues que ante la circunstancia, algo otra vez difícil, es decir, ¿y en dónde está Dios? Pues Dios está actuando. Y está actuando entonces a favor de que las cosas puedan fluir de una manera en la cual pueda yo ser testigo de las maravillas que por su poder el Señor realizará a favor de mi persona. Pero necesito aprender a descubrirle, ¿no? Como un Dios presente y actuante ante todos esos acontecimientos de la vida ordinaria. ¿Y qué nos da como enseñanza el Evangelio? Pues otra vez decir, nunca se nos olvide la presencia de Dios, porque ante la duda, ¿qué nos invade? La desesperación, ¿no? El miedo, ¿no? Aquellas cosas que en un momento determinado no nos hacen caminar con seguridad, no nos paralizan y no nos hacen enfrentar el acontecer de la vida con esperanza, ¿no? Queriendo entonces descubrir cómo el poder de Dios es aquello que me va a liberar de lo que me está causando dificultad. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, que después de realizar su acción sanadora, fortalecedora, pues dice ya, deja que sus discípulos se vayan en la barca, ¿no? Él se retira a orar. Porque todo a través de la oración, queridos hermanos, será de diferente manera a través de la oración. Y el maestro de la oración es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero aquellos se van y decir, y el viento es contrario, y como el viento es contrario, va azotando contra la barca, ¿y qué pasa? ¿Qué les pasa a aquellos que van en la barca cuando la tempestad se está manifestando? Les da miedo, ¿no? Sí, porque es nuestra condición humana, aquello a lo cual nos enfrentamos y que es desconocido para nosotros, pues siempre nos llevará a la incertidumbre. Y cuando entonces las circunstancias no van a favor de la estabilidad, pues entonces también que tantas cosas nos llevarán a la desesperación. Y por ahí va nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que les va a alcanzar en el camino. Y va caminando sobre las aguas, ¿no? Miedo por el viento entonces que azota contra la barca.
Y miedo porque dicen, ¿quién es aquel que viene y que parece un fantasma, ¿no? Porque va caminando sobre las aguas, ¿no? Decir, por acá y por allá en la incertidumbre. Hasta que nuestro Señor Jesucristo les dice, no tengan miedo, soy yo. ¿Qué dice Pedro? Si eres tú, Señor, mándame ir hacia ti, ¿no? Es decir, cuando las cosas se piden con fe, las cosas se realizarán. Porque le dice, ven para acá. Es decir, y por la fe, entonces empieza a caminar sobre las aguas. Pero vuelve a sentir el viento y vuelve a sentir la fuerza del agua. Y hermanos, es decir, vuelve otra vez la duda. ¿Y qué le pasa cuando le llega la duda? Se sumerge. Le dice al Señor que le ayude, ¿no? Y está el Señor para tenderle la mano y poder ayudarle, ¿no? Y le dice, hombre de poca fe, porque si tuvieras fe, entonces tan solo como una semilla de mostaza, le dirías a ese monte que se arrancara, se trasplantara hacia otro lugar. ¿Cuántas veces en esa experiencia de Pedro nosotros nos encontramos, hermanos? Decimos ser muy valientes, ¿no? Y decir, y lo que venga, porque he descubierto que Dios me ama y porque aparentemente las cosas no me dan preocupación. Digo, caminar con seguridad, ¿no? Sí, pero cuando el viento arrecia contrariamente, cuando entonces ya ahora esas circunstancias que aparentemente me daban paz cambian en una realidad en donde pues voy enfrentando entonces tribulación. Mantenerme firme en la fe, es decir, que yo tengo que confiar que el Señor tendrá que hacer que las cosas puedan fluir de una manera en la cual pueda llegar la estabilidad, ¿no? Esa tendrá que ser mi confianza en Dios. Es decir, pero cuando dudamos, pues pudiera ser que nos pasa al igual que Pedro, ¿no? Pues por eso sentimos que nos derribamos, ¿no? Y sentimos que no hay algo que pueda fortalecernos. No hay algo entonces que pueda sostenernos ante esas situaciones tan difíciles que por las realidades que la vida nos presenta vamos a tener que enfrentar. Y el Señor pudiera decirnos, hombres de poca fe, ¿no? Porque dudan, ¿no? Si tienen confianza, pidan y se les dará, ¿no? Porque al que pide se le da, al que toca se le abre. Pero a veces cuando la duda nos domina, se nos acaba la confianza. Y que a veces se nos olvida de qué manera tendremos que pedirle a Dios, ¿no? Y a Dios tendremos que pedirle con la confianza de que vamos a recibir. Es la verdadera fe, ¿no? Pedirle a Dios con la confianza de lo que le estás pidiendo. No dudes, pídeselo y confía que te lo va a entregar. ¿De qué manera? Pues el Señor sabe sus formas, ¿no? Y Él sabe de qué manera va a actuar en tu vida. ¿De qué manera entonces tendrás que experimentar que el Señor se está manifestando a favor de tu persona? Hermanos, pero decir que a veces nos falta la serenidad, nos falta la paciencia, ¿no? Nos falta entonces el poder reconocer que los planes de Dios tendrán que llevarse a cumplimiento porque Dios es fiel. Y para aquel que ha puesto su confianza en Él, nunca quedará defraudado. De ahí está Elías, ¿no? Ya lo vienen persiguiendo, ¿no? Si nos introdujéramos un poquito en el contexto, tenía hambre, pues Dios le dio de comer, le fortaleció para seguir el camino y siguió en la lucha, ¿no? Porque lo seguían persiguiendo. Bueno, ¿a qué tantas cosas vamos a enfrentarnos en donde solo tendremos que ir descubriendo cómo Dios va actuando en nuestras vidas, ¿no? No es entonces porque esa realidad que me agobia va a cambiar, pero Dios va haciendo su obra de manera entonces que poco a poco las cosas van a encontrar solución. Poco a poco. Es decir, sí le dio de comer, le fortaleció y le dijo, pues continúa tu camino, ¿no? Le dijo Elías y luego llegó a la cueva y decir, pues, ante su desesperación decía, pues ya que se manifieste Dios y qué pasa, ¿no? Pues llega la tormenta, los truenos y decir, bueno, ¿y en dónde está Dios? Llega el terremoto y ¿en dónde está Dios? ¿No? Pues Dios va haciendo su obra, ¿no? Aunque aparentemente las cosas que voy enfrentando parecería entonces que no hay solución y no voy a poder encontrar la paz. Bueno, pero Dios está actuando. Y está actuando entonces de una manera en la cual las cosas que me ayudarán a poder ser partícipe de su bendición, pues las voy a tener, ¿no? Para poder enfrentar ese acontecer por muy difícil que sea.
pero necesito mantenerme firme en una respuesta de confianza ante mi Padre Dios. La vida no es fácil, ¿no? Y por muchas que sean esas situaciones difíciles a las cuales nos enfrentamos, pues tenemos que mantenernos firmes, ¿no? En el que Dios tendrá que estar actuando. Tendrá que estar actuando, ¿no? Ante esa realidad, Dios tendrá que manifestarse, ¿no? Tan solo a mí me basta entonces mantenerme firme, depositando mi confianza en Él. Ya todo lo demás el Señor hará que fluya. ¿De qué manera? Yo no lo sé. Pero Dios está obrando, ¿no? Por muy difícil que sea mi realidad, Dios está haciendo su obra. Nunca dudar entonces de la manera en la que Dios está realizando su obra a favor de mi persona. En una ocasión me decían, ¿no? Es que este problema y aquella situación difícil, por ahí alguien decía, y te falta lo mejor. Decir, pero pues ¿cómo que falta lo mejor? Si tanto es entonces la tribulación y tanto es lo que voy enfrentando de manera difícil, en donde me siento angustiado y desesperado, ¿cómo que falta lo mejor? Dice, pues porque Dios tendrá que actuar, ¿no? Y si va a actuar a través de poner en orden todas esas circunstancias, por muy difíciles que estás enfrentando, entonces el Señor hará que influya a favor de tu persona. Pues tan solo deja que el Señor actúe en ti. No nos queda otra cosa, hermanos, para más que poder descubrirle presente en todos esos acontecimientos de nuestra vida. Y nunca dudar, Nunca dudar entonces de que el Señor hará resplandecer su favor. Y ya cuando el profeta descubrió que ante esa brisa suave estaba Dios, decir, bueno, ahora sí salió, ¿no? Y salió con libertad. Y hermanos, pues a eso somos llamados, ¿no? Que tantas serán las circunstancias difíciles, que tantas serán mis tribulaciones, que tantas serán mis preocupaciones. Bueno, pero viene lo mejor. Porque vendrá entonces el ver cómo el Señor poco a poco va dando solución a todas esas circunstancias que aparentemente para mí no tenían solución, pero por solo para Él, que tiene poder, la solución es verdadera, ¿no? Y que eso tendrá que reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en un Dios que todo lo puede y que de diferentes maneras ha querido darnos la oportunidad de poder experimentar la grandeza de su amor. De pie. Proclamemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo,